Hola a todos. Soy el Relatos de André y estoy aquí para ayudarles hoy. Sé que muchos de ustedes usan este vídeo para dormir. Así que, antes de quedarse dormidos, denle me gusta al vídeo y suscríbanse al canal. Además, díganme de dónde son y qué hora es cuando están viendo. Ahora, pónganse cómodos y relájense. Historia 1. La maldición de Shadow Creek. Me llamo Sara, y en el fresco otoño de 2018, decidí embarcarme en mi primera excursión de campamento en solitario al área silvestre de Shadow Creek, en Montana. La atracción de la naturaleza virgen y la promesa de la soledad siempre me habían llamado, ofreciéndome un respiro de las exigencias implacables de la vida diaria. Equipándome con mi mochila, tienda de campaña y equipo esencial, partí a mediados de octubre, ansiosa por sumergirme en el vibrante tapiz de colores otoñales y el sereno abrazo de la naturaleza. El clima era más frío de lo habitual, pero me sentía preparada, anticipando las frescas mañanas y las tranquilas noches bajo un cielo estrellado. En el tercer día de mi travesía, me encontré adentrándome más profundamente en el bosque, aproximadamente a 35 kilómetros del inicio del sendero más cercano. El camino era frecuentado pero cada vez más aislado, serpenteando a través de una maleza densa y pinos imponentes que susurraban secretos con cada ráfaga de viento. Por la mañana temprano, preparé una taza de café en mi estufa portátil, saboreando la soledad antes de partir hacia un nuevo campamento que había visto desde la distancia el día anterior. La caminata hacia el nuevo lugar fue un desafío, tomando casi 6 horas por terrenos irregulares y paisajes accidentados que pusieron a prueba mi resistencia y determinación. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, proyectando luz moteada a través del dosel, escuché un leve crujido más adelante. Curiosa, miré hacia adelante y vi una figura moviéndose con gracia por el camino en la dirección opuesta. Era un hombre, vestido con ropa sencilla de senderismo, sin mochila ni equipo visible, solo una chaqueta simple y botas resistentes que se mezclaban a la perfección con el entorno natural. Intrigada y algo inquieta, saludé con la mano y le ofrecí una sonrisa amistosa mientras pasaba. Había algo etéreo en su presencia, algo casi de otro mundo, que me puso la piel de gallina. Me giré para verlo desaparecer entre los árboles, pero cuando volví a mirar, ya no estaba. Sacudiéndome el extraño encuentro, continué hacia mi campamento, montando mi tienda con una sensación persistente de inquietud. Esa noche, mientras estaba sentada junto a mi fogata mirando cómo aparecían las estrellas, sentí una brisa fría rozarme. El bosque estaba inusualmente silencioso, salvo por el crepitar del fuego y el lejano llamado de un búho. De repente, escuché pasos suaves acercándose a mi tienda. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba hacia la oscuridad, viendo al mismo hombre de antes parado a solo unos metros de distancia, sus ojos fijos en las llamas titilantes. No habló, solo se quedó allí. Su presencia era a la vez tranquilizadora e inquietante. Sentí una conexión, como si estuviera tratando de comunicar algo más allá de las palabras, algo profundamente arraigado en la esencia misma del bosque. Reuniendo valor, me acerqué a él, pero antes de que pudiera decir algo, desapareció lentamente en la noche, dejándome con una profunda sensación de paz y misterio. El aire a mi alrededor parecía vibrar con una energía no expresada, un diálogo silencioso entre lo visible y lo invisible. A la mañana siguiente, desperté para encontrar mi campamento intacto, salvo por una sola piña colocada cuidadosamente al lado de mi tienda. Era como si hubiera dejado un símbolo de su presencia, un recordatorio de que no estaba sola en la vasta naturaleza. Empaqué mis cosas y continué mi viaje, cambiada para siempre por el encuentro con el misterioso hombre en el área silvestre de Shadow Creek. Mientras caminaba de regreso hacia el inicio del sendero, el bosque parecía abrazarme de manera diferente, las sombras danzando con recuerdos de aquella noche. No podía deshacerme de la sensación de que el bosque guardaba secretos mucho más allá de mi comprensión, secretos susurrados a través de las hojas que se mecían y que resonaban en los bosques silenciosos. Hasta el día de hoy, a menudo me pregunto sobre su presencia y los mensajes silenciosos que transmitió bajo los imponentes pinos. Shadow Creek Wilderness sigue siendo un lugar de belleza y misterio en mi corazón, un testimonio de las conexiones profundas que uno puede encontrar cuando está solo con la naturaleza. Meses después de mi viaje, una tarde regresé a Shadow Creek para una breve visita,
con la esperanza de encontrar algo de cierre. El bosque me recibió con la misma serenidad, los colores otoñales ahora profundizados por el paso de los meses. Al caminar por el camino familiar, los recuerdos de mi encuentro resurgieron, trayendo una mezcla de nostalgia e inquietud persistente. Al llegar al lugar donde había visto al misterioso hombre, sentí una energía extraña en el aire, una palpable sensación de anticipación. De repente, la temperatura bajó, y los árboles parecían inclinarse más cerca, sus ramas entrelazándose como brazos protectores. Escuché el leve sonido de pasos detrás de mí, reflejando el ritmo de los míos. Al darme la vuelta, lo vi nuevamente. El hombre de mi viaje anterior, parado a solo unos metros de distancia, su presencia más vívida que antes. Esta vez, sin embargo, no desapareció. En cambio, extendió su mano hacia mí, sus ojos reflejando una profundidad de emoción que las palabras no podían capturar. Una sensación de calma me invadió al tomar su mano, sintiendo un vínculo tácito forjado en el corazón de la naturaleza. Me guió más profundamente en el bosque, llevándome por senderos que nunca antes había notado, cada paso revelando una belleza oculta y una serenidad atemporal. Llegamos a un claro donde la luz de la luna bañaba el área con un resplandor suave y etéreo, iluminando estructuras de piedra antiguas que parecían pertenecer a una era olvidada. El aire estaba impregnado con el aroma del pino y la tierra, un recordatorio de la presencia duradera del bosque. En el centro del claro había un altar de piedra, adornado con intrincados grabados que narraban historias de la naturaleza y el espíritu. El hombre señaló hacia el altar, invitándome a participar en un ritual silencioso de conexión y respeto por la tierra. Mientras estaba allí, sentí un profundo sentido de pertenencia, una armonía entre mí y la naturaleza que trascendía el mundo físico. La experiencia fue a la vez humilde e iluminadora, un recordatorio del delicado equilibrio entre la humanidad y la naturaleza. Cuando el ritual concluyó, el hombre me dio un gesto de reconocimiento antes de desvanecerse en la luz de la luna, dejándome sola en el claro. Sentí una profunda gratitud y paz, sabiendo que el bosque había compartido sus secretos y otorgado sus bendiciones sobre mí. Al regresar al inicio del sendero, las sombras parecían menos amenazantes, y los susurros de los pinos se sentían como un abrazo reconfortante en lugar de una presencia inquietante. Shadow Creek Wilderness me había revelado sus misterios, enseñándome a escuchar las voces silenciosas de la naturaleza y a honrar las conexiones invisibles que nos unen a todos. Mi viaje de campamento en solitario se transformó en una profunda travesía de autodescubrimiento y despertar espiritual, dejándome para siempre marcada por la belleza inquietante y el enigmático encanto de Shadow Creek. Hasta el día de hoy, cada vez que me encuentro en la naturaleza, llevo conmigo las lecciones aprendidas y los recuerdos del claro silencioso que susurró sus secretos bajo los imponentes pinos. Historia 2. Ecos de Willow Lake. Me llamo Alex, y en el verano de 2022 decidí desafiarme con un viaje de campamento en solitario a Willow Lake, en el remoto Adirondacks de Nueva York. Con poca experiencia pero un fuerte deseo de conectar con la naturaleza, partí a finales de julio, ansioso por explorar las tranquilas aguas y densos bosques que prometían tanto aventura como serenidad. Los días eran cálidos y las noches frescas, perfectos para una escapada inmersiva en el corazón de la naturaleza. En mi cuarto día, me desvié del sendero principal hacia un camino menos conocido, a aproximadamente 25 kilómetros de la estación de guardaparques más cercana. La caminata fue agotadora, serpenteando a través de bosques densos y arroyos burbujeantes, pero las impresionantes vistas me mantuvieron motivado. Por la mañana temprano, preparé un desayuno rápido y me dispuse a moverme a un nuevo campamento que había descubierto en un viejo mapa que encontré en una librería local. El mapa insinuaba lugares ocultos intactos por otros campistas, prometiendo soledad y belleza virgen. Mientras atravesaba la densa maleza, la tranquilidad se vio interrumpida por el sonido de un suave tarareo. Mirando a mi alrededor, vi a una joven de mi edad caminando hacia mí, tarareando una melodía que parecía tanto familiar como inquietante. Estaba vestida de manera sencilla, sin mochila ni equipo, solo un vestido veraniego simple y botas resistentes que se mezclaban perfectamente con el entorno natural. Sintiendo una mezcla de curiosidad y cautela, la saludé con un gesto de cabeza mientras pasaba. Había una extraña quietud en ella,
como si fuera parte del paisaje mismo, su presencia casi fusionándose con la esencia del bosque. Continué mi camino, pero su presencia quedó en mi mente, una sensación inexplicable de estar siendo observado sin sentirme amenazado. Esa noche, monté mi tienda cerca de un pequeño claro, la luz menguante proyectando largas sombras a través de los imponentes pinos. Al caer el crepúsculo, escuché nuevamente el tarareo, esta vez más cerca, resonando en el aire nocturno. Salí con mi linterna en mano, buscando en el perímetro de mi campamento, pero no vi nada, solo las siluetas de los árboles balanceándose suavemente en la brisa. De repente, el tarareo cesó, reemplazado por un suave susurro que parecía venir de todas direcciones. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras la temperatura descendía notablemente, y un inquietante silencio envolvió el área. De reojo, vislumbré una figura sombría parada al borde del claro, observándome en silencio. Reuniendo valor, me acerqué a la figura con la esperanza de obtener respuestas, pero a medida que me acercaba, la figura se desvaneció en la noche, dejándome solo con los susurros que ahora llenaban el aire. Regresé a mi tienda con el corazón acelerado, tratando de racionalizar la experiencia, atribuyéndola al cansancio y a los trucos de la mente en soledad. Sin embargo, la sensación de ser observado persistía, una presencia intangible que parecía estar justo fuera del alcance del haz de mi linterna. A la mañana siguiente, encontré señales sutiles de que alguien había estado en mi campamento. Pequeñas huellas que se alejaban de la tienda y una tenue melodía que flotaba en el aire. Empaqué rápidamente, ansioso por dejar atrás Willow Lake y sus misteriosos ecos. Mientras navegaba por los sinuosos senderos de regreso al inicio del camino, no podía sacudirme la sensación de que los Adirondacks guardaban secretos mucho más allá de mi comprensión, secretos susurrados a través de las hojas crujientes y reflejados en los bosques silenciosos. Hasta el día de hoy, la melodía inquietante y la enigmática presencia en Willow Lake permanecen como recuerdos vívidos, un testimonio de las profundas y misteriosas conexiones que uno puede encontrar cuando está solo en la naturaleza. Unas semanas después de mi viaje, regresé a Willow Lake, impulsado por la necesidad de entender lo que había experimentado. El bosque me recibió con la misma serena belleza, el sol de verano filtrándose a través del dosel en haces dorados. Mientras caminaba por el sendero familiar, los recuerdos de aquella noche resurgieron, trayendo una mezcla de nostalgia e inquietud persistente. Al llegar al lugar donde había visto a la misteriosa mujer, sentí una energía extraña en el aire, una palpable sensación de anticipación. De repente, el aire se volvió más frío, y los sonidos del bosque parecían contener la respiración. Escuché el suave tarareo nuevamente, más nítido y melódico que antes, atrayéndome más profundamente en el bosque. Siguiendo el sonido, llegué a un claro oculto iluminado por rayos de sol que atravesaban los árboles. En el centro estaba la misma mujer, su presencia más vívida y real de lo que recordaba, sus ojos reflejando una profundidad de emoción que las palabras no podían capturar. Me hizo un gesto para que me uniera a ella, moviendo sus manos con gracia como si dirigiera una orquesta invisible. Una sensación de calma me invadió mientras me acercaba, sintiendo un vínculo tácito forjado en el corazón de la naturaleza. Comenzó a tararear una nueva melodía, una que resonaba con los sonidos naturales a nuestro alrededor, creando una sinfonía armoniosa que llenaba el claro. El aire parecía brillar con una luz etérea, y sentí una profunda conexión con la tierra y sus ritmos atemporales. Era como si ella fuera una guardiana del bosque, un espíritu entrelazado con la esencia misma de Willow Lake. Cuando el ritual concluyó, se giró hacia mí con una sonrisa suave, sus ojos transmitiendo un mensaje silencioso de entendimiento y despedida. El tarareo se desvaneció y la luz a nuestro alrededor disminuyó, señalando el final de nuestro encuentro. Retrocedió hacia las sombras, su figura mezclándose perfectamente con los árboles circundantes, dejándome solo en el claro. Sentí una profunda gratitud y paz, sabiendo que el bosque había compartido sus secretos y otorgado sus bendiciones sobre mí. Al regresar al inicio del camino, los susurros de Willow Lake se sintieron como un abrazo reconfortante en lugar de una presencia inquietante. De regreso a casa, llevé conmigo las lecciones aprendidas y los recuerdos del claro silencioso que había revelado sus misterios.
Willow Lake transformó mi comprensión de la naturaleza y las conexiones invisibles que nos unen a todos. La experiencia reforzó mi creencia en los profundos y misteriosos lazos que compartimos con el mundo natural, lazos que trascienden lo físico y tocan el alma misma. Hasta el día de hoy, siempre que me encuentro en la naturaleza, llevo conmigo los ecos de Willow Lake, un recordatorio de las melodías silenciosas y los enigmáticos espíritus que vigilan los bosques que apreciamos. Historia 3. Me llamo Ethan, y en el otoño de 2021 emprendí una expedición de campamento en solitario a Raven Lake, en los remotos bosques de Vermont. Buscando soledad y una conexión más profunda con la naturaleza, planifiqué meticulosamente mi viaje para principios de octubre, con el objetivo de presenciar la vibrante transformación del follaje y disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza. El clima era fresco, con los primeros indicios del otoño pintando el paisaje en tonos de naranja y dorado, creando un telón de fondo pintoresco para mi aventura. Equipado con mi mochila, tienda y equipo esencial, partí una fría mañana de sábado, ansioso por escapar del ajetreo de la vida diaria e inmersirme en la serena belleza de Raven Lake. En el segundo día, decidí explorar una zona apartada a unos 22 kilómetros del campamento principal, atraído por la promesa de belleza virgen y soledad. La caminata fue estimulante, llevándome a través de densos bosques y a lo largo de la orilla resplandeciente de un estanque escondido. Por la mañana temprano, preparé una olla de café y me senté al borde del agua, disfrutando de la vista serena antes de moverme a un nuevo lugar para pasar la noche. El aire estaba impregnado del aroma de los pinos y la tierra húmeda, un recordatorio sensorial de la presencia atemporal del bosque. A medida que el sol ascendía, escuché el sonido distintivo de pasos acercándose desde el bosque. Al girarme, vi a un joven caminando por el sendero en dirección opuesta, su presencia a la vez calmante y enigmática. No llevaba mochila ni equipo, solo una chaqueta ligera y botas resistentes, su mirada fija en las tranquilas aguas del estanque. Lo saludé con una sonrisa mientras pasaba, pero algo en su comportamiento era inusual. Sus movimientos eran casi demasiado gráciles, sus ojos reflejaban una profundidad que parecía contener historias no contadas. Lo observé mientras continuaba por el sendero, desapareciendo entre el follaje, dejándome con una persistente sensación de curiosidad. Esa noche, mientras yacía en mi tienda escuchando el suave chapoteo del estanque contra la orilla, sentí una inexplicable presencia cercana. El aire estaba inmóvil, los únicos sonidos eran los susurros del viento y los llamados lejanos de las criaturas nocturnas. De repente, escuché un suave cántico que emanaba de la oscuridad, una melodía que parecía fusionarse con los sonidos naturales a mi alrededor. Con el corazón acelerado, abrí la cremallera de mi tienda y miré hacia la noche, buscando la fuente del cántico. A la luz de la luna, vi al mismo hombre de antes parado al borde del agua, con los brazos levantados como si estuviera realizando un ritual. Su presencia era a la vez hipnotizante e inquietante, la energía espiritual que emanaba palpable en el fresco aire nocturno. Quise llamarlo, entender qué estaba haciendo, pero el miedo me contuvo. En cambio, lo observé mientras comenzaba a brillar con una luz etérea. El área circundante resplandecía con un aura de otro mundo. El cántico se hizo más fuerte, armonizando con los sonidos del bosque, creando una sinfonía inquietantemente hermosa que resonaba profundamente dentro de mí. Tan repentinamente como comenzó, el cántico se detuvo y el hombre desapareció en la noche, dejándome solo con los ecos persistentes de su presencia. Permanecí inmóvil un rato, procesando la surrealista experiencia, antes de regresar a mi tienda, mi mente llena de preguntas y una renovada sensación de asombro. A la mañana siguiente, encontré símbolos grabados en el suelo cerca de mi campamento y una sensación de paz que antes no estaba allí. Al empacar, sentí una profunda conexión con la tierra y sus misterios, agradecido por el encuentro inexplicable en Raven Lake. Al salir del bosque, sabía que las sombras de Raven Lake guardaban secretos que trascendían lo ordinario, dejándome con recuerdos que resonarían para siempre en mi alma. La experiencia reforzó mi creencia en las profundas y misteriosas conexiones que compartimos con la naturaleza, conexiones que perduran mucho después de que el viaje haya terminado. Unas semanas después de mi viaje, la curiosidad me llevó a regresar a Raven Lake, buscando entender más sobre lo que había experimentado.
El bosque me recibió con la misma serena belleza, los colores otoñales ahora intensificados por el paso de los meses. Mientras caminaba por el sendero familiar, los recuerdos de esa noche resurgieron, trayendo una mezcla de nostalgia e inquietud persistente. Al llegar al lugar donde había visto al misterioso hombre, sentí una energía extraña en el aire, una palpable sensación de anticipación. De repente, el aire se volvió más frío y los sonidos del bosque parecían contener la respiración. Escuché nuevamente el suave cántico, más claro y melódico que antes, atrayéndome más profundamente en el bosque. Siguiendo el sonido, llegué a un claro oculto iluminado por rayos de sol que atravesaban los árboles. En el centro estaba el mismo hombre, su presencia más vívida y real de lo que recordaba, sus ojos reflejando una profundidad de emoción que las palabras no podían capturar. Me hizo un gesto para que me uniera a él, moviendo sus manos con gracia como si dirigiera una orquesta invisible. Una sensación de calma me invadió mientras me acercaba, sintiendo un vínculo tácito forjado en el corazón de la naturaleza. Comenzó a tararear una nueva melodía, una que resonaba con los sonidos naturales a nuestro alrededor, creando una sinfonía armoniosa que llenaba el claro. El aire parecía brillar con una luz etérea, y sentí una profunda conexión con la tierra y sus ritmos atemporales. Era como si él fuera un guardián del bosque, un espíritu entrelazado con la esencia misma de Raven Lake. Cuando el ritual concluyó, se giró hacia mí con una suave sonrisa, sus ojos transmitiendo un mensaje silencioso de entendimiento y despedida. El tarareo se desvaneció y la luz a nuestro alrededor disminuyó, señalando el final de nuestro encuentro. Retrocedió hacia las sombras, su figura mezclándose perfectamente con los árboles circundantes, dejándome solo en el claro. Sentí una profunda gratitud y paz, sabiendo que el bosque había compartido sus secretos y otorgado sus bendiciones sobre mí. Al regresar al inicio del sendero, los susurros de Raven Lake se sintieron como un abrazo reconfortante en lugar de una presencia inquietante. De regreso a casa, llevé conmigo las lecciones aprendidas y los recuerdos del claro silencioso que había revelado sus misterios. Raven Lake transformó mi comprensión de la naturaleza y las conexiones invisibles que nos unen a todos. La experiencia reforzó mi creencia en los profundos y misteriosos lazos que compartimos con el mundo natural, lazos que trascienden lo físico y tocan el alma misma. Hasta el día de hoy, siempre que me encuentro en la naturaleza, llevo conmigo los ecos de Raven Lake, un recordatorio de las melodías silenciosas y los enigmáticos espíritus que vigilan los bosques que apreciamos. Muchas gracias por escuchar la historia de mi canal. Buenas noches a todos y hasta la próxima.